Buenas tardes. Estamos en la primera edición de Coraje Ciudadano en Red y la idea, o la rutina, como hablábamos recién con Carlos, va a ser hacer una presentación, lo que normalmente se conoce como un editorial, para encuadrar la cuestión que tratamos. Hoy la preocupación es la salud en la cuarentena y en la pandemia, con el enfoque del que lo padece y aquel que atiende al que lo padece. Mariano, que es el psicólogo, y Carlos, que es el paciente, no son pacientes o no están vinculados profesionalmente, porque además no sería lo correcto. Pero el tema es que podamos contagiar algo de inquietudes, de dudas. A los hechos. En el año 2017 denunciamos al ministro de Salud, Lemus, en aquel momento, porque había presunción de corrupción en el tema de los medicamentos del PAMI. Y la causa esa, desde el 2017 hasta ahora, tiene una característica muy interesante. Es que no avanza. Y no avanza, esta información que les doy ahora es de hace unos días, porque las autoridades actuales del Ministerio de Salud no le remiten al juzgado los informes que les piden. Entonces, nunca sabemos si es que los jueces no trabajan, se presume, pero digo de certezas, o si el Estado, en otra de las partes, no colabora con la tarea del juzgado. Esta situación de reiterar medidas de prueba lleva casi un año y siguen faltando elementos para la imputación. La imputación es que se haga cargo. Y la denuncia en principio se refería también a un sobreprecios en la leche, y eso en forma bastante rápida el juzgado decidió que no había elementos para calificarlo como delito. Sí, el tema de los medicamentos. Y para singularizarlo más, este es un tema que atraviesa todas las administraciones públicas, porque empezó en época de Macri, y en época de Alberto Fernández estamos en lo mismo. Quiero explicar esto para entender o transmitirles la importancia de las denuncias. Yo hago denuncias bajo dos premisas. La primera, que por lo menos 3 fuentes de distinto color, de distinta tendencia, confirmen en la existencia de un hecho. Y la otra es que esa tarea que asumo es por una vacante, y es que el Estado, normalmente los fiscales, no se ocupan, salvo algunos casos que eligen. Si hay información sobre precios, algún fiscal tendría que investigar. No lo hacen. Y eso hace que los particulares tomemos la iniciativa de las denuncias. El tema también lo quiero encuadrar en que, como a veces las denuncias no resultan, es más fácil desalentarse y no hacerlo. Sin embargo, visibilizar un problema, verlo, transmitirlo, creo que es un deber ciudadano. Por eso, en este programa, que es continuación de otros programas de radio, vamos a tratar de seguir denunciando estos hechos. Y la otra premisa para las denuncias es que se trate de un funcionario en funciones. O sea, yo no abro denuncias por hechos anteriores del mismo funcionario, sino que creo que hay que enfrentarlos en el momento en que lo están haciendo, como es el caso de Ishi, el intendente de José Cepaz, o cualquiera de los otros casos. La salud me preocupa, como nos preocupa a todos, porque 120 y pico de días de aislamiento no parece ser algo razonable. Y hay situaciones de angustia y de depresión, que es la que vamos a ver acá. Carlos, me gustaría preguntarte,
poco como para que te presentes, ¿en qué calidad estás? ¿Cómo te sentís con este aislamiento? ¿Y cuál es la situación de tu barrio, donde vos vivís? Bueno, en mi situación de aislamiento, o sea, yo estoy internado por depresión. Yo estoy acostumbrado a vivir solo, pero la falta de una rutina, o sea, estoy acostumbrado a vivir solo una cantidad de horas. Antes tenía trabajo. En estos momentos, al no poder ir al trabajo, me la paso encerrado y voy al supermercado. Entonces, eso hay días que me levanto muy angustiado. Eh, digamos, después yo qué sé, me pongo a ver DVD, algo de eso y me olvido un poco. Pero hay veces que no me resulta fácil. No son las más de las veces, pero también la medicación me ayuda. Entonces eso. Y mi barrio es un barrio de monobloc, no sé, unas 4.500 familias o más. Que había sido para, lo había hecho en la época, se había hecho en la época de la última época de Perón, para hacer traslado de barrios carenciados. Y se decidió que fuera clase media. Entonces así fuimos a parar mi familia en ese momento acá. Yo estuve unos meses, bueno, me fui con mi primera mujer y salí del barrio jurando que no iba a volver. Y acá estoy de nuevo. El problema económico trajo de nuevo al barrio, hace más o menos, no sé, calculo que 9, 10 años que estoy acá. Y ocurre de todo. Por ejemplo, ahora en la pandemia, al principio la llamaba en serio, andaba con barbijo y todo. Salir del barrio es con barbijo. Dentro del barrio andan sin barbijo, comparten la cerveza, no hay distancia social, el fernet. Empezaron a robar dentro del barrio, que nos robaban. Y bueno, eso más o menos es la síntesis. Mariano, una Sí, pregunta. Una persona en la situación que describe Carlos, sí. desde tu mirada profesional, ¿qué enfoque se propone? O sea, supongamos que alguien te consulta, que Carlos te pregunta en una sesión de terapia y te cuenta esto. Bueno, ¿Es frecuente que pase? ¿Cuál es el enfoque? en principio me parece importante señalar que mi mirada y mi abordaje es desde el psicoanálisis y eso incluye algunas diferencias con otro tipo de abordajes. Yo tengo una opinión sobre lo que está pasando, que está en relación a un poco tomando lo que vos decías, ¿no? De las denuncias, Daniel. Me parece que esta situación lo que hace es visibilizar, ¿no? Vos con las denuncias lo que querés es visibilizar algo que pasa, algo que sucede. Bueno, me parece que esta situación de cuarentena lo que hace es eso, es visibilizar. No me parece que esté generando algo nuevo, pero sí me parece que pone muy arriba de la mesa cosas que quizás antes estaban medias tapadas o de las cuales nos distraíamos porque había como un mundo mucho más abierto. Me parece que ahora hay un mundo un poco más chico. Entonces, uno se encuentra más rápidamente con lo que le pasa. En ese sentido, vos hablabas del sistema de salud y el coronavirus, cuarentena mediante, nos muestra que el sistema de salud era bastante endeble. En ese sentido, tenemos que agradecerle a esta situación porque se visibilizó mucho más algo que pasaba todos los años, que es que el sistema de salud colapsaba, ¿no? Nos enteramos que los médicos nos dicen que en agosto, si uno tenía algún accidente o alguna cuestión, era muy probable que se quedara sin camas, porque estaba colapsado por la gripe o las enfermedades estacionales. Con lo cual, en ese sentido, esta visibilización lo que va a hacer, o lo que hizo, es que se refuerce el sistema de salud y quizás el año que viene tengamos la posibilidad de tener una cama cuando el año pasado no la teníamos. ¿Está bien? En ese sentido, no digo que le vamos a agradecer a la pandemia la situación
lo que se vendrá, pero en algún sentido, alguno el año que viene va a tener una cama que el año pasado no hubiera tenido. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, me parece que, como todo, uno puede ver, bueno, ver lo que me cuesta o ver lo que gano. Bueno, en este sentido, tenemos como un poco y un poco. Tomando un poco lo que dice Carlos, obviamente no vamos a trabajar las cuestiones personales de él, pero tomándolo como un discurso de algunos, ¿está bien? Porque nosotros Sí, trabajamos con el caso a caso, y bueno, lo podemos tomar como un caso modelo, de algún modo. Bueno, él habla de una depresión previa. Habla de que se siente muy solo, y dice, muy solo, antes tenía trabajo, con lo cual hay algo en relación a que el trabajo le daba cierta compañía, ¿está bien? Eso quedó coartado por la cuarentena. Entonces, él hacía compañía en el trabajo, ahora no puede trabajar, entonces la soledad se siente más. Y se siente más, él nos da un dato de su historia, en un lugar en el que alguna vez juró que no quería volver, y ahí tuvo que retornar. Entonces, está como de algún modo bastante solo en un lugar del que alguna vez se quiso ir para no volver. Bueno, eso y la depresión, bueno, van más o menos de la mano. Digo, no es esperable en este sentido que Carlos se sienta mejor con esta situación. Digo, en este sentido, también tenemos como la cuarentena como un revelador, como algo que muestra algo que había ahí, que quizás el trabajo distraía un poco, o quizás no lo hacía pensar en esa frase que hoy nos trae de la historia, de bueno, yo acá juré no volver, y bueno, hoy estoy nuevamente acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, me parece que es interesante y es importante mostrar esto. Yo no creo que de acá surjan muchas cuestiones nuevas. Surgirá la vacuna para el COVID-19, eso será algo nuevo, ¿está bien? Ahora después, me parece que encontramos un modo distinto de vivir con lo que más o menos nos pasaba antes. Bueno, eso que nos pasaba antes, en este nuevo modo de vivir, a veces se acomoda mejor y a veces no se acomoda tan bien. Bueno, dependerá de eso previo, ¿vale? correcto. Carlos nos quiere decir algo. Sí, bueno, hay dos cosas. Una sobre lo que vos decís, sobre la salud. En el gobierno de Cristina Fernández se propuso una ley del cierre de los hospitales de día, o sea, como estaba yo en el hospital de día, internación, el Borda, que hubo resistencia de los enfermos y de los enfermeros y doctores del Borda, que fue reprimida. Y también se iba a volver a pasar, o sea, la ley no se promulgó, y en la época de Macri tuvo un feliz dicho, que fue que de los enfermos se encarguen los parientes. O sea que tiraban todo para... Hay gente que está en situación de calle en el Borda, por ejemplo. Y esa gente que se va a hacer porque son enfermos, porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que me llama todavía del hospital de día, y él es esquizofrénico y tiene acompañante. A la mañana uno y a la tarde otro, por temor a un ataque psicótico. O sea, que el tratamiento no es derivarlo a la familia. Muchos de los que estaban en el hospital de día, por ejemplo, iba el acompañante terapéutico, lo llevaba, esperaba que firmara, entrara, y después lo venía a buscar, porque no pueden andar solos por la calle. Entonces es complicado, o sea, en estos momentos yo no sé cómo están muchos de los que estaban internados, que había adictos, enfermos de toda índole, y yo creo que la soledad no solo a mí me afecta, digamos, afecta en el contacto con otros de estas personas, digamos, de estos otros enfermos que no tienen la misma condición que yo, les genera lo mismo. Carlos, te quería hacer Sí. dos preguntas. Los hechos de inseguridad que vos relatás
según lo que conversamos antes, es en el mismo lugar donde van los asaltantes y son los mismos los que te asaltan a vos, y que esto tiene que ver en una de esas porque hay barrios colindantes al lugar tuyo. Ese es un tema. El otro tema que vos enunciaste es el descuido de contacto que hay dentro de ese barrio. En concreto, la primera pregunta, ¿cuál es ese barrio? ¿Dónde queda? Es Solati, barrio Solati es, bajo Floresta, 15 cuadras de la 1114. ¿Y han hecho testeos ahí? No, yo esperaba que los hicieran porque somos muchas familias y, por ejemplo, el Día del Amigo se llenó de autos, acá todos festejando, el Día del Padre pasó lo mismo. Se rompe constantemente la cuarentena. Entonces supongo que debe haber casos que no están registrados, o sea, que no están testeados, o sea, no me vino nadie a testear, no vi a nadie testeando en el barrio. Que así es una situación para mí peligrosa, porque yo tengo que salir a la calle a comprar en un supermercado que quizás haya un asintomático o otra gente enferma que yo desconozco, porque no está testeado el barrio para aislarlo. Bueno, aprovecho la respuesta más que la pregunta, porque desde estas entrevistas, va a salir algo para que el gobierno se ocupe. Por ejemplo, que se hagan testeos en ese lugar o que se investigue. Y el otro es, ¿por qué falla la seguridad? ¿Cómo puede ser que te roben las mismas personas en el mismo lugar y esto no cambie? Y ahora le quiero preguntar algo a Mariano. Mariano, ¿la depresión es terreno fértil para el COVID? ¿Para que uno esté más débil y se contagie, o no tiene nada que ver? Bueno, yo no podría afirmar que alguien deprimido tiene más chances de contagiarse. La verdad que eso escapa a mi saber. No me aventuraría a decir que sí. Me parece que sí, el COVID y cuarentena mediante, eso sí, no contribuye a las personas que están afectadas por ciertos síntomas depresivos o de tristeza o de alguna cuestión así como en menos, también su vida en menos. Me parece que es uno de los peores escenarios, digo, para la gente que padece ese tipo de síntomas o que le pasa algo en relación a eso. En ese sentido, sí, no sé a nivel médico, contagio, virus, ahí no podría afirmarlo. Pero bueno, tomando la depresión, ¿no? Quizás si tomamos otras patologías, podemos decir que esta situación a algunos hasta les mejoró la vida, digo, en algún sentido. Porque está bien claro que esta es una generalidad, ¿no? Y que, bueno, la generalidad marca una época, marca tendencia, es primera plana, pero no habla de los casos particulares. La generalidad no es la suma de los casos particulares. Entonces, cuando uno se pone a ver cada caso, bueno, estarán los que están más afectados y los que no tanto, o por el contrario, a los que le va mucho mejor. ¿Está bien? En algún sentido, tomando un poco lo que decía Carlos en relación a los hospitales de día, yo trabajo también en una institución que se llama Dharma, que tiene un hospital de día, y ahora vamos a retomar los grupos, porque los que iban a hospital de día mantuvieron en la medida de lo posible la asistencia a nivel remoto, la telepsicología y telepsiquiatría. Ahora vamos a incorporar los grupos, pero por ejemplo le consultaba a una colega cómo estaba la cuestión con lo que se llaman las adicciones. Y me decía que tanto las adicciones como alguna otra patología también media grave, con esta cuestión de que el Estado aparece, aún con las fallas, ¿no? Porque todo falla, uno tiene que hacer amigo de la falla, no tiene que enojarse tanto porque es con fallas, la vida es con fallas. Con esta situación tan presente del Estado, del quédate en casa, una ley que aparece tan fuerte en situaciones como las que
estoy mencionando, de las adicciones, bueno, esa presencia, esa ley, lo que hace es que haya muchas menos recaídas, y no porque la cuarentena la cumpla porque no se pueda salir, sino porque hay como un estado presente, un padre más firme que impone una ley, ¿está bien? Y eso muchas veces ordena. Entonces, para ciertas problemáticas que están medias flojitas de papeles en relación a la ley, esta situación hace que estén como más tranquilos o por lo menos más contenidos, ¿está bien? Les da ahí un suplemento que sin esa presencia no estaba. Entonces, en ese sentido, podemos decir que a ese tipo de pacientes quizás les está yendo un poquito mejor. Otros pacientes que no son de hospital de día, qué sé yo, que tienen una relación al otro del deber ser, del cumplir, del atender, del asistir. Bueno, quizás esta situación donde todo eso se puso un poquito como en pausa, están más tranquilos, porque no están tan demandados a tener que cumplirle al otro, ¿está bien? A lo que el otro me pide, a lo que el otro me exige. O al contrario, los que están o mantienen cierto trabajo en una multinacional, bueno, con esto de que se puede trabajar desde casa, están trabajando muchas más horas de las que trabajaban antes. Entonces, bueno, habrá que ver cada caso, cada quien. Y en ese sentido, yo he escuchado múltiples voces de algunos que dicen que están mucho mejor, otros que están mucho peor, y otros que están igual o que están viviendo distinto, qué sé yo. Los beneficios les vienen por otro lado y pagan otros costos. Los chicos han perdido el año escolar, bueno, más o menos, un poco sí, pero han ganado una presencia con la familia que en otro tiempo no sería impensable. Digo, ¿cuántos padres, cuántas madres están compartiendo tiempo con sus hijos? Y de otro modo, en esta cosa del progreso y del trabajo y de todos los días y esta rutina, como hablaba Carlos, ¿no? Yo antes trabajaba, bueno, esta cosa de salir más al mundo, bueno, algo se pierde, ¿está bien? Entonces, me parece que cuando se mueve una variable se mueven otras, y por ahí para hacer una buena evaluación, bueno, hay que escuchar a cada quien hablando de sus propias variables y de sus propias cuestiones. Carlos, vos Sí. con tu analista, con tu psicólogo, ¿cómo hacen la reunión? ¿Cómo lo contactan? Yo tengo los miércoles a eso de la 1, tengo una consulta por teléfono. Y los martes, por lo general, me llama mi psiquiatra para ver cómo ando, o sea, el psiquiatra lo tendría que ver una vez por mes, pero el mío particularmente, me llama los martes para ver cómo ando con la medicación, cómo me siento, cómo estoy. Y cabe aclarar algo, yo estuve en el hospital de día, al año me dieron de alta. Yo, cuando vino la cuarentena, ya estaba hacía 3 años en el hospital de día. Y convine con mi psicólogo y mi psiquiatra por este asunto de la rutina, de levantarme a la mañana, desayunar, estar con gente, almorzar, me venía a casa, me tomaba una unidad de clases, convenimos de que iba a seguir yendo, o sea, que no me daban de alta, que no figuraba el alta, para que pudiera seguir yendo y no arriesgarme a caer en una recaída emocional. Pero fue una elección, un pedido mío. Hay gente que se quiere ir a la semana. Mariano, ¿por qué pensás que no se ha consultado al área de salud mental para tomar las decisiones sobre la cuarentena? Ustedes a partir de mañana creo que ya pueden empezar a atender. Sí. Y eso ¿por qué? Vos hablaste, si yo no entendí mal, de un padre que sería el Estado que ordena, pero algunos tíos se reúnen con el padre, digamos, los infectólogos, pongamos, pero ¿por qué otros de la familia de la salud no son consultados? ¿Tenés alguna visión de eso? Porque no debe ser, te hago las dos preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los consultan? Y segundo, ¿cuál es
trascendencia que tiene este cambio de tratamiento. O sea, uno no se ve a la cara, no tiene ese espacio, y realmente el trabajo de ustedes no es un trabajo de multitudes. O sea, las sesiones creo que deben seguir siendo individuales, y si hubiera que hacer algún sistema grupal, seguramente 3 o 4, manteniendo la distancia, se podrían reunir. Hablo desde la ignorancia de lo que significa el tratamiento, porque es un cambio. O sea, en el área mía se toman audiencias a distancia y hay algunas ventajas, pero nos falta eso, el piel a piel, el contacto. En el caso de ustedes creo que es mucho más importante verse privado de ese contacto, de esa mirada o de esa cercanía. O sea, las preguntas son: ¿por qué los han ignorado para tratar estos temas, cuando una de las consecuencias del aislamiento puede ser un deterioro de la salud? Y por otro lado, ¿cuál es el riesgo de que ustedes atiendan a un paciente en el consultorio? Bueno, está bueno lo que decís, porque inclusive cuando se sancionó la ley de salud mental, tampoco se convocó demasiado a los profesionales. Es una ley que está más hecha por gente que está en relación al derecho, que gente que está en relación a la salud mental. En nuestro caso particular, como psicoanalista, sé, y de eso es algo que nos tenemos que hacer un poco cargo. A veces, al ser una disciplina un poco compleja, cuesta que se entienda, y cuesta que se capte, o cuesta entrelazarla con la vida, ¿está bien? En relación a la vida social, o la vida jurídica, o la vida de poder. Porque es una práctica que muchas veces va a contramano de un discurso de poder, o de un discurso único, de un discurso de saber. Nosotros, un poco como hablábamos antes, Daniel, fuera de esta grabación, nosotros nos orientamos mucho más por lo que ignoramos y por las preguntas que por el saber, ¿está bien? Es el saber de la ignorancia el nuestro. En ese sentido, no es un saber menor. Y ese saber de la ignorancia lo que hace es incluir lo que no anda, lo que falla. Y este modo de incluir lo que no anda, de incluir lo que falla, todos saben más o menos que el psicoanálisis encuentra su comidilla con los fallidos, con los sueños, con los olvidos, con los lapsus, con esas cuestiones en donde el yo no manda, ¿está bien? Donde hay algo que se dice que va más allá de lo que quise decir. Entonces, nosotros revalorizamos esos enigmas, o esas... Yo busqué el otro día, porque un poco para hacer cierta introducción, y me encontré con que la palabra entendimiento, y esto ¿La palabra? Entendimiento, ¿no? Ajá. Que es una palabra que tiene mucha buena prensa, ¿no? Que alguien entienda, ¿no? Que haya un entendimiento sobre algo, es una palabra que viene bien. Pero bueno, me encontré con que esa palabra viene del hebreo y quiere decir, como sinónimo, sabiduría, conocimiento, significado. Y nosotros no vamos por el lado del significado. Nosotros no ponemos primacía en el significado, nosotros ponemos primacía en el significante. ¿Está bien? Y el significante es otra cosa. El significado es algo que cierra sentido. Es esto, quiere decir esto. El entendimiento quiere decir esto. ¿Está bien? Y nosotros vamos por otro lado. ¿Qué sé yo? Como para que se note la diferencia, un pequeño ejemplito. Una paciente que dice que se encuentra siempre muy, ella nombra la palabrita, ocupada. Ella dice que se encuentra siempre muy ocupada, pero que se da cuenta que cuando se pone a hacer las cosas, en una hora las hace. Entonces dice, no sé por qué me siento tan ocupada, si en un ratito resuelvo todo. Entonces ella ahí se le arma un enigma. ¿Cómo es que me siento ocupada si en una hora resuelvo? Entonces, ahí ocupada es un significante que, lejos de referirse al estar atareada, se está refiriendo al estar no disponible.
¿Está bien? Es una paciente que está ocupada, no está disponible. Es una paciente que ha tenido un padre demasiado presente, con algunos excesos, que la ha ocupado bastante a ella, y bueno, eso le dificulta estar, por ejemplo, disponible para armar una relación o armar pareja con alguien, ¿está bien? Entonces, si yo hubiese entendido el ocupada con el significado de realizar tareas, hubiese entendido algo que no era de lo que la paciente estaba hablando, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros escuchamos siempre otra cosa, y eso no es un diálogo fácil para tener, porque en general el poder está en función de un yo que sabe, yo sé, yo te digo lo que tenés que hacer, y nosotros vamos por otro lado. Entonces, bueno, desde ahí es que es difícil que nos convoquen. Digo, también es una cuestión nuestra, quizás tengamos que, sin perder la complejidad de la disciplina, poder hacerlo un poquito más dialogable, como para que nuestro decir pueda entrar de alguna manera y participar en una planificación que en definitiva termina incluyendo esto, lo que falla, ¿está bien? Porque cuando nosotros incluimos lo fallido, bueno, el coronavirus también podría ser algo que falla, algo que rompe con lo que funciona, esto no funciona más, ahora hay que hacer otra cosa. Entonces me parece que podría ser muy bueno el aporte nuestro, pero bueno, insisto, no es un diálogo fácil de sostener. Me queda espacio para pedirle una reflexión de cada uno de ustedes de unos 2 minutos. Y como el objetivo del programa es visibilizar, a mí me gustaría que puedan plantear algo como resumen de lo que pasa o de lo que puede pasar o qué hacer. Así que, Carlos, vos estás aislado como todos y probablemente esto siga. Yo hago una comparación con De Benedetti, el escritor, ¿no? El que creo que era él el que diferenciaba la táctica de la estrategia. En mi opinión personal, la cuarentena es una táctica, o sea, va cambiando cada 2 semanas, cada semana, cada X plazo, pero lo permanente es la pandemia, y hasta que se termine la pandemia, probablemente pase bastante tiempo. Ahora bien, este programa pasa hoy. ¿Qué sería bueno, qué desearían o qué propondría cada uno para mañana? La pregunta obviamente es espontánea, ¿no? O sea, no hemos preparado ni la pregunta ni la respuesta, pero escuchándolos, yo veía que describe una situación y algunas circunstancias que tienen que ver con esto, algunas falencias del Estado, no sé, del Colegio de Psicólogos, no tengo idea, pero Carlos, ¿cuál es la visión que tenés un mes adelante? ¿O qué cosa pensás que puede ayudar a que tu aislamiento cambie con mayor comunicación o haciendo otra cosa? O sea, vos dependés del gobierno de la ciudad para la actividad de los talleres de teatro. Sí, estabas en eso, creo. Sí. ¿Cuál sería tu reflexión? ¿Qué le dirías a otro que te está escuchando? O te va a escuchar luego, pues hoy tuvimos dificultades con transmitir esto, por lo menos lo dejamos grabado. A ver, Carlos, Mirá, ¿qué yo sugerirías? tengo recuerdo anunciar que una vez estábamos en una misma mesa y él estaba preparando unas cosas y yo estaba charlando con otra persona. Y él decía, porque uno se quejaba de esto de que no lo trataban como era como paciente. Y el tipo lo que nos dice es, el psiquiatra este nos dice, mira, es una enfermedad que no se ve, no es que te rompes un brazo y tenés un yeso y decís, me rompí el brazo. El COVID es algo así. No sabes dónde está, no sabes cuándo te va a tocar, si te va a tocar. Yo creo, y esto también lo engancho con los enfermos de SIDA, o sea, no hay una vacuna contra un enfermo de SIDA, pero sí hay un tratamiento. Yo tengo esperanza de que todas estas vacunas que están viendo estén lo antes posible. Y por el otro modo, y por otro lado, lo que yo sí quiero es ponerme las pilas en poder encontrar
armarme una rutina, que hasta ahora no lo veré, pero ponerme la aspiración eso, armar una rutina, levantarse a tal hora, desayunar, almorzar a tal hora, aunque no haga nada entre cosa y cosa. Tener algo que hacer en determinado momento y siempre en el mismo momento, para que eso te genere, te saque del grado de ansiedad que te provoca esto de no poder hacer nada, no poder salir si no es a comprar, no poder ver a otra persona si no es por O sea, videollamada o cosas así. perdón, la propuesta tuya sería quizás encontrar una rutina. ¿Sí? La mía es encontrar una, yo creo que no solo para mí, sino para todo el mundo, tener una rutina es importante, porque si no te la pasás sentado mirando el techo, mirando la televisión. Correcto. Y eso no sirve. Gracias. Mariano, ¿qué podés sugerir? Bueno, me parece que es una oportunidad para que podamos incluir en nuestras proyecciones lo que no funciona, ¿está bien? Lo que falla. Me parece que se impuso eso y no podemos mirar hacia el costado, o sí, la verdad que los seres humanos tenemos como una gran capacidad para olvidar demasiado rápido algunas cuestiones. La historia de la humanidad nos muestra que muchas veces la cosa no funciona, pero siempre estamos como esperando de que por delante funcione. Entonces me parece que es como una marca fuerte como para incluirla en lo que se viene y que de algún modo estemos todos más preparados para hacer con eso, ¿está bien? No me parece que la línea sea ir por el lado de que todo funcione, sino aprender a hacer con lo que no funciona, ¿está bien? Aprender a hacer con eso que falla. Y en ese sentido, bueno, quizás cada uno irá encontrando sus modos, Carlos podrá encontrar algunas rutinas que le sean más agradables y que le permitan un poquito más de luz en su vida, y otros podrán incorporar alguna otra cuestión, pero me parece que como marca nos podría dejar eso. Lo que no funciona es parte de la vida, esto no es un inesperado, esto es algo que se espera y por delante vendrán otras, esta no es la última. Bueno, aprendamos a hacer con eso y vivamos responsablemente en función de que, bueno, algo de eso va a venir y, bueno, tenemos que poder incluirlo. ¿Está bien? Entonces, si lo incluimos, no vamos a decir, bueno, tenemos la vida en pausa hasta que esto pase. No, la vida continúa, la vida es con esto, con lo que me guste y con lo que no, con lo que puedo y con lo que no puedo, con lo que no puede nadie. Digo, la vida es con todo eso. Bueno, hay que poder armar con todo eso, porque si algo de todo eso lo dejamos afuera, las frustraciones son grandes y las trabas son enormes. Entonces, un poco la propuesta me parece que es esa, como un poco como aprendizaje. Bueno, incluyamos más, mucho más lo que no funciona en la vida de todos. Lo que falla a nivel de lo que quiero decir y lo que digo, de los olvidos que tengo, de que me sale como me sale y de que la vida incluye estas cuestiones. Coronavirus, gripe A, patacones, qué sé yo. ¿Está bien? Digo, incluye lo que no estoy esperando que suceda. Bueno, entonces esperemos que sucedan estas cosas y aprendamos a hacer con eso. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Sé que contamos con ustedes en algún caso concreto que haya similitud entre lo que hacen y lo que desean. Y espero poder convocarlos pronto para ver si hay avances en ese sentido. Bueno, muchas gracias y nos veremos seguramente o en otro programa o en otra circunstancia de la vida. Gracias, Dani. Y No, gracias. gracias a usted.